Si tu fin es la calidad, Finsa es tu marca. En laminados, maderas y terminaciones. En sus showrooms y sus almacenes tienen una amplia variedad de terminaciones de acabado, diseño increíble. Si tu fin es la calidad, Finsa es tu material. Distribuidos por Maderas Ibérica. Ser arte más de lo que puedes ser. Infinitas son las posibilidades de espacios que puedes crear con sus colecciones de cerámicas, porcelanatos y baños. Ser arte más de lo que puedes ser. Bienvenidos a Espacio Diseño, un espacio de conversación donde hablamos de arquitectura, diseño de interiores, diseño industrial, arte, creatividad, del mundo de las ideas y de todo aquello que inspira creaciones auténticas. Yo soy Rosángela Viro. Y yo soy Michelle Urtecho. Y en el día de hoy nosotros estamos muy contentas porque estamos estrenando un formato de episodio nuevo en el cual nosotros lo titulamos inicialmente 12 generaciones. Y creo que lo seguiremos haciendo así, pero en esta ocasión hay 3 generaciones de arquitectos que nos acompañan. ¡Qué privilegio, eh! Nosotras estamos felices de tener con nosotros a Juanín Pérez Morales, Javi Pérez Morales y Cristina Pérez Morales. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Este espacio es de ustedes. Perdón, ¿sería... Gracias. ¿Ustedes serían Pérez Morales? No, sería... Pérez. Ajá, ok, Ay, corrección. Entonces las correcciones, señores, porque nosotros no editamos en el podcast. Vamos a decir que el factor de esto es que la firma de arquitectura Pérez Morales está tan bien posicionada que yo lo tengo como así en mi mente. Así que excusa, es Pérez, la familia Pérez aquí con nosotros de arquitectos que yo les comentaba al inicio del podcast que manejan un lenguaje arquitectónico de mucho nivel, con muchos proyectos desarrollados en República Dominicana, de lo que vamos a hablar ahora, y que marcan pauta a nivel de lo que son diseño arquitectónico como con criterio. Sí, la verdad que yo me siento feliz de que ustedes estén aquí hoy. Para mí esto es un banquete, tenerla a usted aquí para mí es un súper honor. Javi, tú sabes que no queremos de mucho tiempo y Chris, ahora nos estamos conociendo, pero estoy súper contenta de que esta dinámica la estemos estrenando con ustedes y no con 2, con 3 generaciones. Así que... Que sería bueno, Javi, que tú nos cuentes un poco por qué son 3 generaciones, que eso fue algo que yo sé que como que te apoderaste de esto y dijiste, esto tiene que pasar de esta manera. Bueno, aquí falta alguien también. Mi mamá, que es arquitecto también. ¡Guau! Mira. Sí, Y George. George es ingeniero. Sí, pero está en el mundo. No. Está ahí, está bajo el mismo techo. La importancia también de esa... primero, gracias, por la invitación. Me parece muy buena iniciativa hablar de los retos de una empresa de diseño creativa intergeneracional o multigeneracional, que vamos a decir que sigue trabajando. O sea, la oficina y pretendemos que siga, ¿verdad? Yo creo que es un privilegio para nosotros también estar aquí, hablar de nuestra experiencia, lo poco que sabemos y nada. Y Chris es 13 años más joven que yo. Y yo tenía 33 cuando yo nací. 30, yo creo. Por ahí. Menos. 28. No, menos, porque yo iba a decir, pero no puede ser. Mala fuente de información. No me dan, no. No, yo dije, no puede ser. Bueno, pero lo que hay... Se llevan 13 años. Hay una diferencia Tú puedes ser papá de ella perfectamente. Bueno, cuando Javier en el último año del colegio iba saliendo, iba entrando Cristina. Sí, yo recuerdo de eso. para los que son padres, ustedes saben el contexto. Es decir, si usted pensó que cuando se estaba graduando el hijo, usted iba ya a ser libre y te llegó una hermosa criatura, usted va a comprender. Cambió la dinámica. Chris cambió la dinámica completamente de nuestra familia. Y, o sea, bienvenida, obviamente, pero fue interesante. Fue interesante ver a mis padres. Que se le inyectó unos años buenísimos en nuestra vida, porque ya estaban cansados. Para ponerlo de la carpeta que ustedes estaban dándose. Era de 2 varones. Y siempre han dicho que nosotros peleamos constantemente. Y desde que nació esta
fue como que... espérate. Tenemos un nuevo enemigo. Nos concentramos los dos a un enfoque. Yo pensé que te iba a decir, llegó la paz, y pues no, la atención se desvió. Se encendió. Y una nueva energía femenina, que ojo. Tuvieron que aliarse. Sí. Había suficiente energía femenina como llamar. que ya es overpowering, pero igual, muy bienvenida. Y muy placentero también su niñez, creo yo. Sí. Tú sabes que cuando, yo creo que cuando eso sucede es como que tu misión es más grande. O sea, cuando eso pasa, es que hay un propósito ahí detrás que con el tiempo ustedes se van a ir dando cuenta o quizá ya se dieron cuenta. ¿Qué ha sido, Juanín, formar una empresa? Primero me encantaría saber el inicio, de cómo inició esa firma de arquitectura. Y luego que nos pueda ir contando cómo se dio la incorporación de sus hijos en el quehacer arquitectónico. Bueno, fue nosotros comenzamos en el 76. Había unas propiedades de mi familia, justamente cerquita de la oficina, enfrente. Ese fue posiblemente mi primer proyecto. Aparte de 2 o 3 escarceos que uno hacía, pequeños, una casa, unas cositas menores, a gente relacionada de uno, porque era así. Y fue los edificios de apartamentos que están justamente ubicados frente a la oficina. Que Dolmen. Posteriormente... Residencial Dolmen. Sí, correcto. ¿Residencial? Dolmen. Dolmen. Y ahí yo participé directamente también en la construcción del mismo proyecto. Es decir, para mí fue una experiencia nueva en todos los sentidos. Estaba asociado con Pedro José Alfonso en ese momento. Cuando desarrollamos eso, después yo continué con unas casas que son las que estaban enfrente, que ya no queda ninguna, todas fueron cambiando. Sonoma y Gelato Lab. No, pero estas fueron después. Sí, bueno, ya. Y entonces monté la oficina en lo que era la casa, la caseta de construcción. Y le puse un aire y después la amplié un poquito y después lo que era esto, y la amplié por aquí, y pegué en la misma ubicación. ¿Ese es donde están ustedes ahora mismo? Donde estamos nosotros. Tiene total sentido. O sea, yo veo esos vagones y me da como una sensación industrial, que a mí me encanta como esa conexión entre como industrial y naturaleza. Y obvio, tiene la historia. Mire de dónde que viene. No es porque estaba súper bien, sino porque poco a poco fue creándose. Fue orgánico. Fue orgánico, que es lo bonito. Usted estudió arquitectura. Y su primer proyecto fue arquitectura y construcción a la vez. Fue arquitectura. Y empecé a vincularme en la construcción en algunas cositas y después caímos en ese edificio, pero muy pronto. Entonces, hago la pregunta porque ese rol de construir, o sea, no solamente encargarse del diseño arquitectónico, sino también de estar a la par con el proceso constructivo, no es un formato en arquitectura que todo el mundo maneje. O sea, de los egresados. No, pero yo entiendo que es muy positivo. Es decir, la experiencia de tú diseñar cambia dramáticamente cuando tú participas directamente de la construcción. Y no me refiero a que tú tengas que estar continuamente, porque son labores muy disímiles, ¿no? Es decir, tú tienes que estar bregando con nómina, con que pago, que aquello, que compra de suplidores, que pago de suplidores. Es decir, hay un montón de funciones que son puramente administrativas y eso. Pero el tú diseñar y participar después en la construcción de eso que tú has diseñado, tú percibes muchas cosas. La tecnología, como un albañil pone un bloc y pone las esquinas y pone las cosas y la piececita de mocheta o la alféizar de la ventana. Ese tipo de cosas te hacen entender un poco cómo tú debes poner también tus líneas para que también sea relativamente más fácil o más adecuada para lograr los mismos propósitos. Yo creo que también es un tema del momento en que inicia la constructora, o vamos a llamarla la firma de arquitectura. En esos tiempos se estilaba mucho, o sea, de que el que diseñaba construía. Sí. Lo sé porque mi papá, por ejemplo, lo practicaba así. Yo no sentía como que solamente se podía vivir de la arquitectura en ese momento, sino que venía como que por default ya, bueno, tengo que ejecutarlo para que termine de pasar. No sé cómo al principio, o sea, me imagino que usted ha visto como esa transformación de cómo era antes y ahora, que
de repente ya tú puedes decidir, no, yo solamente diseño, o en este proyecto solo vamos a construir, ¿ok? Sí, es cierto, es justamente así. Además, en esa época también las construcciones eran más simples. Ujú. No eran tan complejas ya como son ahora, donde hay tantos componentes mecánicos y que intervienen directamente en la obra. Y bueno, era simple en todos los sentidos, simple en requerimientos, las ventanas. Tu papá se debe acordar cómo era los suministros de cerámica, de tal, todo era mucho más básico. Ujú. Pero efectivamente, como tú mencionas, los grandes profesionales, casi todos, tenían algún tipo de ejercicio también en la construcción o vínculo con la construcción. José Antonio Caro era inclusive propietario, director de muchísimas empresas relacionadas a la construcción. Nani Reyes tuvo muchísimos trabajos donde él participaba y construía. Y casi todos eran así, de una forma u otra. Yo creo que también informaba mucho la práctica. O sea, el tú saber el material y entender que este suplidor tenía algo y tú lo podías coger y utilizarlo de una manera innovadora o lo podías implementar. Eso nada más sucede cuando tú lo estás utilizando en vivo, en la obra. Sí. Y esa manipulación, como dice papi, o sea, el tú palpar el material, el tú saber cómo es que lo van a emplear, eso es clave. Y aprender también a documentarlo bien, porque uno a veces tiene el diseño, la idea, y cuando viene a ejecutarse, hay unas... Sí. La comunicación a veces no es muy lineal, entonces uno va también aprendiendo. Qué interesante, porque fíjate que yo hice la pregunta desde mi experiencia en lo que crecí viendo. Entonces Michelle decía algo, no, Rosaña, pero acuérdate que en aquella época funcionaba de esta forma. Y eso es algo que hoy ha cambiado drásticamente. O sea, hoy la arquitectura, tú puedes tener firma de arquitectos que solamente diseñan y tú puedes tener constructoras que solamente construyen. Correcto. Cuando, fíjate ahora con lo que nos acabas de contar, cómo era en el pasado. Y yo creo que eso es algo súper valioso para ustedes como segunda y tercera generación, porque todo ese expertise que se toma, como tú decías, o sea, cómo yo hago este plano que coincida con lo que realmente va a pasar en el momento de construcción, de que no haya un desfase de la comunicación y de la implementación arquitectónica, de cómo todo eso puede optimizar el proyecto, es algo que usted inició. O sea, para una persona, ustedes son privilegiados, yo no sé si ustedes eso lo sienten así, a mí me encantaría escucharlo, porque yo pienso en algún estudiante egresado, la curva de aprendizaje que tendría que pasar si no viene de un entorno de familia de arquitectos, y el de ustedes. ¿Cómo ustedes lo han hablado de eso? ¿Cómo ustedes lo sienten? ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes le dan ese mérito? ¿Han pensado en eso? Yo creo que yo le dejo a ellos que Te toca a ellos. No, la verdad que uno, por lo menos yo caigo mucho en preguntar, aunque me gusta eso, yo creo, mira, esto se puede así, ¿qué va primero? Siempre tener ese acceso a esa experiencia, a todo ese conocimiento, la verdad que sí, es un privilegio y se le saca muchísimo provecho. Yo pregunto, aunque sean cosas tontas, pero pregunto. Es un arma de doble filo, honestamente. Causaba, primero, creciendo con mi papá, nosotros visitábamos arquitectura. Lo llevamos como en el DNA. Y además, a papá le encanta la tectónica. Le encanta cómo se construyen las cosas. Entenderlo. Y lo explicaba. Entonces eso ayuda mucho a visualizar o visibilizar un poco el porqué de las cosas y no porque se ve lindo. Uh-huh. Y eso siempre lo tenía muy como centrado en mi formación. En la uni tú llegas y en ese momento, estamos hablando 99, 2000, el internet estaba full, está en su apogeo, pero no tenemos el Pinterest ni Instagram como ahora.
Pero en ese momento te bombardean el internet con imágenes de arquitectura, que en ese momento la corriente era el Star Architecture. O sea, los arquitectos que para mí eran los Zaha, Gehry, Oma, o sea... Allá Koolhaas. arriba. Sí, allá arriba, pero también que era, o sea, era de crear impacto. Ujú. Porque tú querías crear impacto, porque tú querías crear tu firma y tú querías impulsar. Calatrava también. Ujú. Recuerdo que tuve la dicha de ir a ver la estación de Lyon con Pap. Duramos, ¿tú te acuerdas? O sea, cuando fuimos ayer, duramos una hora, que ya estábamos como que, mira, vámonos ya, o sea, la otra, ya mi hermano, Cristina estaba chiquita todavía. Exacto. Pero era un privilegio disfrutar la arquitectura y luego entender la arquitectura y estudiando, donde voy, estudiando ese aprendizaje, uno le saca provecho. Mas, sin embargo, también no es nuestra realidad. Y eso causaba a mí por lo menos, me causaba muchísima frustración. El no entender o no poder entender que estamos en una realidad completamente diferente a la que ocurre en otro país. Es bueno poner en contexto a la audiencia. Aquí escuchan también gente a nivel internacional. ¿Qué pasa con la local? Para que tú pongas un poco en contexto. Bueno, localmente, la arquitectura... En República Dominicana. Perdón, en República Dominicana, en el Caribe, la arquitectura y la construcción tiene dos principales obstáculos. Uno es la mano de obra experimentada y capacitada, lo cual a veces que tú encuentras un equipo excelente, genial, pero de repente ese equipo se va a buscar la suerte en otro país. Y los presupuestos. La economía de un país o la arquitectura de un país refleja de manera proporcional su crecimiento económico, su potencia económica. Y en ese momento estaba creciendo, o sea, yo creo que acabamos de pasar un gobierno de Lionel que fue relativamente positivo para el país, se vio una tasa de crecimiento relativamente alta, pero todavía en las industrias no había esa estructuración que vemos hoy en día. No había esa profesionalización, había muchas cosas que todavía no habían sucedido en la industria de la construcción. Y entonces la creatividad que caía en cómo, que también tú usabas los materiales que tenías a tu disposición, cómo tú formabas el edificio, los espacios, y bueno, y eso, Ahora, eso también era rico, o sea, eso tenía su reto. belleza. Exacto. Pero yo te voy a decir algo, si era frustrante en tus inicios, tú tienes que ver lo que era este país hace 50 años, hace 40 años. A nivel de materiales, de oferta de materiales, a nivel de la mano de obra, para que tú veas, algunos, la básica, quizás estaba un poquito más elevada, pero tecnológicamente y a nivel de presupuesto y a nivel de complejidad y a nivel de creatividad, de posibilidades que hay, es otro mundo. Uh-huh. El país, uno no se da cuenta cómo ha evolucionado, pero ha evolucionado enormemente en todos los órdenes. Perdón. Y la parte de construcción y la parte de arquitectura es otra cosa. Todo era muchísimo más básico, más rudimentario, más simple. Ahora ya las cosas son otro. Y la oferta y la disponibilidad que hay tecnológica y de suministro de materiales en todos los órdenes es otra cosa. Qué risa, porque Javi, yo sé que tú quieres una idea, pero fíjate cómo yo imagino que usted escuchando a Javi, que cuando él dijo la palabra frustrante, y usted dice, bueno, imagínate en aquella época, usted ve a la de él como el mundo ideal. Sí. Javi, cuenta. Desahógate. El tema de esa... Ustedes han oído la frase de la necesidad es la madre de toda invención, ¿verdad? Total. La calle Paseo Dolmen, donde está la oficina, donde vivimos nosotros,
cada uno en apartamentos, en edificios separados. Esa calle, yo vivía ahí también cuando joven. Teníamos una casa en esa calle. Mi tío tenía una casa ahí. Fue una calle que urbanizó mi papá. Y me acuerdo que los postes de luz me da muchísima risa porque yo toda mi vida pensaba que era un diseño, es un diseño magistral, pero era un diseño como súper elaborado, único. Y me lo explicó el otro día, era un tubo parado que tenía una lámpara que se compraba aparte y después él lo rodeó con otro tubo haciéndole como un halo, ¿verdad? Entonces se ve, yo tengo dos en el área pública de mi casa, que lo tengo como guardado ahí, no sé dónde usarlo todavía, pero lo voy a usar, porque lo fueron tumbando de la calle y yo lo cogí y me lo... Está llevado. Lo fueron cambiando. Y eran ligeramente bajitos porque un tubo de 20 pies tenía que dar por luz. Pero, mira, tú sabes que no estamos riendo de eso, pero esa es la magia del diseño y de la arquitectura. Sí. O sea, algo que surge desde la necesidad, cuando hay un pensamiento creativo, donde va acompañado de lo funcional, de que resista, y que tú lo puedes hacer con los materiales que tú tienes disponibles. Cuando tú conjugas todo eso, tú estás literalmente diseñando. Sí. Así es. Entonces tú, usted lo hizo como funcionalmente, tú hay que resolverlo, hay que iluminar, vamos a crear un objeto. Tú lo veías como, wow, aquí debieron haber creado algo con una mentalidad de los Mega años pensada. 60. Y fíjate qué interesante eso. Y quizás para ustedes que respiran diseño, lo ven como algo, no sé, como muy por sentado. Y es interesante hasta ver esa perspectiva de cómo esa cotidianidad, desde la óptica de una familia que creció diseñando, se desenvuelve con objetos que quizá otra persona nunca se hubiera fijado en ese farol. Sí. O sea, hay una mirada. No, hay muchos aspectos también en el ámbito público de esa calle. Yo uso esa calle porque la camino a diario y lo pienso cada rato. Esa lámpara es un ejemplo, pero había un ejemplo también que la normativa en ese momento obligaba que 6%, 8% de una urbanización tenía que dedicarse a ser área verde. Y lo que mi papá hizo Sí. fue que él curvió la calle, sacando como unos bolsillitos de áreas verdes. Y en algunos momentos todavía se ve. Yo paso hecho, todos los días por ahí con mi perro. sí. Kingdom, tú sabes cuál es la torre Kingdom, ¿verdad? No, no sé cuál es. ¿Cuál es Justo esa? al lado de la oficina. Ah, ok, ya. Ok. Hay un bolsillo que hay una gramita. Ajá, ahí. ajá. Kadosh, ¿no? Perdón, Sí, Kingdom Kingdom no. es la Kingdom es la que está al lado en la Filomena, Ajá. perdón. Kadosh, que es el mismo Ah, sí, es constructor. así, ok. Kadosh tiene ese bolsillito de área verde ahí. Y no sé si te has fijado también que el alambrado está soterrado. No me había fijado, pero sí. Déjame decirle que cuando... Desde esa A ver, época. les cuento algo. Wow. Cuando yo salgo con mi perrito, Oreo, salgo también con mi hija muchas veces a sacar al perro, ¿verdad? Y mi hija siempre me pide, mami, por favor, vamos al lugar donde está el parque. ¿Tú sabes cuál parque? ¿Cuál? El parque de la oficina de ustedes. Es que en la pandemia se hizo un parque. Sí, Wow. lo juro, Pues mami, ahí por estamos favor, a las vamos a 6 de llegar la hasta mañana. donde está el Porque ahí- parque. Hay un gimnasio también. Ay, ¿verdad? A las 6 de la mañana. Pero eso queda en evidencia que hasta el que no lo tiene inconscientemente, o sea, mi hija de 5 años, me pide que lo lleve hasta ahí, es porque hay algo interesante y mágico pasando. Y si no, mami, si no cruzamos la calle, puede ser al frente a donde están, o sea, dígase ese apartamento que ustedes que habían hecho y que tiene como esa entrada Una que hay, gramita. que tiene esa gramita. Mi cuñada también tenía ahí una oficina. Sí. Ella se mudó. Y bueno, y a mí me encantaba como yo veía como esa arquitectura de todas esas paredes que tenían esa entrada de luz natural en algunos puntos, donde se sentía como esa magia que todavía persiste. Y que, o sea, ¿en qué año fue eso? 78. 78 por ahí. 78. Y que 70. todavía el ser humano que ni a nivel consciente te esté pidiendo, llévame por ahí. Y que no a un edificio tradicional, es porque hay algo que está pasando. Se ve de la autenticidad de una niña pequeña. Entonces es una realidad. No es algo como que no lo estamos imaginando, sino que
realmente está reconfirmado. Se respira. Se Y respira. ahí, tú contando eso, fíjate cómo algo que debería de ser la normalidad, que de repente algo que se creó en los 70 pueda seguir evolucionando y estando delimitado y propiciar la calidad de vida, el desarrollo urbano de una forma que se sienta bien, debería de ser parte del objetivo. Ujú. O sea, y no quizás destruye para construir algo nuevo, sino de cómo tú puedes seguir ensamblando. Y de esa misma manera, si hiciéramos como un paralelismo, pasa con las firmas de arquitectura. Cuando tú quieres que trasciendan generación tras generación. Y en el caso de ustedes, verlos siendo parte de esta firma, de seguir construyendo, es algo que a mí y a Michelle nos causa mucha curiosidad por varios aspectos. Nosotros admiramos la labor y eso es algo que yo creo que queda en evidencia, pero también nos genera mucha curiosidad. ¿Cómo se logra esa incorporación de diferentes generaciones? Número 1, o sea, ¿cómo se logra que puedan incorporarse en ese quehacer? 2, ¿cómo se mantiene cuando sabemos que las mentes creativas no necesariamente siempre tienen como una misma estética o un mismo nivel de pensamiento? ¿Y cómo logran trazar pautas para mantener lo verdaderamente importante dentro de la firma? Que es que los proyectos sucedan. Y bueno, y quizá ustedes nos pueden decir para ustedes qué sería lo verdaderamente importante. Y perdón, quiero agregar que creo que también parte de lo verdadero importante es la familia. La familia. Entonces, cuando esos dos valores que son súper mega importantes entran en conjugación de una dinámica de mentes diferentes, también con parejas y relacionados diferentes que segurito conectan con esta realidad. Sí, realmente, bueno, no todo es arte. Hay muchos componentes en la parte del ejercicio profesional. Hay mucho técnico, hay mucho de entender necesidades que son humanas y son requerimientos diferentes. Y ese ejercicio profesional está compuesto con una parte que es artista, que es creatividad, que todo, pero lo otro es una disciplina también de trabajo que tú tienes que manejar. Cuando se viene incorporando nuevas generaciones, que tú sabes que la actitud es de que yo tengo que crear mi espacio, yo sé, tengo que aportar, tengo que llegar con una impronta que yo tengo de la universidad en una época nueva, como es el caso de Javier, donde incursionaba. Nosotros chocábamos muchísimas veces al principio. Y uno tiene que entender lo que es natural, que eso suceda. Es decir, ese choque de mundos diferentes tiene que de una forma u otra irse amortiguando, irse configurando entre una u otra cosa. Y también poco a poco se van delimitando roles que yo, por ejemplo, uno entiende, mira, técnicamente, tecnológicamente, Javier está mucho mejor formado, tiene mejor conexión directa con referencias que antes tú tenías que buscar en libros para tú, porque de donde uno se nutre muchas veces de los libros de arquitectura y de obras de otros arquitectos en todas partes del mundo, y tú exploras, buscas soluciones que tienen de una forma u otra referencia ahí. Y eso estaba entendiendo que Javier venía con un paquete mucho más sólido de lo que uno se formó. Sin embargo, yo tenía la experiencia. Sí. Y esa experiencia, de una forma u otra, debe poderse transmitir, por lo menos a nivel de vivencia. Y así sucedió, de una forma u otra, quizás los primeros encontronazos. Con Cristina fue ya un poco segunda etapa de... Doblemente. Pobrecita. No, a mí me tocó, yo creo que entrar en una etapa de ciertos... Todavía eran más frecuentes los encontronazos, creo que justo cuando yo empecé. Y me tocó... Yo llegué muy abierta a escuchar, ya con estas figuras ya que tenían más experiencia que yo, tanto Papi como Javi. Entonces yo estaba muy como que, ok, voy a aprender, déjame ver. Y entonces me tocó ser como mediadora, servir. Entonces, no, mira, él dice esto, y a veces se estaban diciendo lo mismo. Pero ya tenían 10 minutos discutiendo algo.
Si tú dices. Ella estaba triangulando ahí, o sea, ella estaba como había viendo. veces- entonces era como, eso me tocó al principio. Wow, o sea, yo los escucho hablando y yo me siento tan bien. O sea, de que es normal. Es normal. Usted dice, Javi, mira, él dice de Díselo. los encontronazos. Yo sé que, yo estoy segura que su esposa hizo ahí una labor de mediación también magistral, seguro. No, yo te voy a decir porque yo o sea, escuchándolo, me reflejo tanto en la historia de ustedes. Yo siento lo mismo, o sea, los encontronazos en mi caso. Bueno, audiencia, yo vengo de una empresa familiar también, que es Serarte. Y yo recuerdo cuando yo me incorporé, o sea, usted estaba narrándolo y yo estaba reviviendo mi historia. Y en los encontronazos, mi papá solía decirme con mucho, y esto con mucho amor, lo digo desde el amor porque, o sea, incluso esto Claro. nosotros lo compartimos. Él me decía una frase que a mí al día de hoy no se me ha olvidado, cuando yo venía con una idea súper innovadora, que quizás no estaba tomando en cuenta el lugar de la experiencia, porque lo reconozco. Muchas veces venía como, me la estoy comiendo y dejaba esa parte al lado. Y mi papá me aterrizaba y me decía, mijita, mira, tú eres un pichoncito de universidad. Yo te voy a decir cómo es que realmente funciona, porque todo eso que tú estás diciendo es maravilloso. Ojalá y tú lo logres hacer, pero mira, tú tienes que empezar por aquí. Y me acuerdo que muchas veces, Cristina, te iba hablando, cuando mi hermano entra al negocio, o sea, mi hermano también tiene una realidad que es Serarte, y en un momento nos unimos, o sea, entendíamos que no podía estar o solamente en un lado y yo solamente en el otro, sino que teníamos que verlo mención grupo. Y él a veces me decía, cuando estábamos mi papá y yo así encontronados, él me decía, ustedes están hablando lo mismo. Y yo decía, pero es que no estamos hablando lo mismo, no, ustedes están diciendo exactamente lo mismo. Y te escuchaba a ti y yo decía, wow, mira, aquí tenemos la misma dinámica. Y no sé en el caso de ustedes cómo sucede, pero cuando se deja claro cuál es el objetivo de para qué estamos trabajando, reconocer, ok, qué aporta cada quien, uno logra como volver al centro y decir, ok, lo importante aquí no es la discusión, sino que queremos lograr hacer algo. ¿Cómo ustedes lo manejan? ¿Cómo ustedes encausan toda esa energía de querer proponer para que realmente funcione, tomando en cuenta lo que cada quien está proponiendo? Bueno, ahí depende mucho es difícil eso. No, en serio, es muy... No se puede como decir, esta es la manera de hacerlo. Ujú. No la hay. No la hay. Algo que dijo papi, de hecho hay un muñequito, yo creo que yo se lo mandé a él hace un tiempo, donde hay como con una persona mayor, tiene barba. Okay, Tu papá no tiene barba, ¿eh? No, y tiene la mano puesta como para darle un pie a la otra persona. Y la otra persona está como que saltando. Y la otra persona es una figura como más de niño. Y lo que representa es que la experiencia, como bien dice papi, y esa energía juvenil es lo que tenemos que enfocar. Entonces, yo creo que después yo le llamaba siempre diferencia de criterio, los que estos dos le llaman encontronazos. Porque no hay algo cierto que yo lo tenía claro, es que si algo sale de la oficina de él, va a estar excelente, de por sí. O sea, siempre el criterio siempre va a ser el correcto. Ahora, hay diferentes maneras de abordar un problema. Ujú. Y como yo lo abordaba, era muy distinto a como lo abordaba papi. Tuvimos un concurso y voy a hablar, para contestar la pregunta, voy a hablar de una experiencia que para mí fue sumamente gratificante. En el momento llegó un concurso de Jejaina. Concurso que típicamente la oficina Pérez Morales nunca participaba en muchos concursos. La oficina se dedicó, para los oyentes o televidentes, que En el mundo del podcast, los podcasts escucha. ¿Cómo se llamaría lo que ven en el YouTube? No sé, los YouTubers. youtubers. ¿Saben, chicos? ¿Cómo se llama el que escucha YouTube? YouTubers, no, el que lo ve.
Cualquier gente. Porque... Gracias, producción. La oficina se dedicaba principalmente al desarrollo de vivienda en altura, de lujo. Eso siempre fue el fuerte, lo que caracterizó la oficina, aparte de proyectos importantes de arquitectura, ya comisionado, no algo de desarrollo propio. Entonces, ese proyecto llegó a un concurso por X y por Y yo acababa de aterrizar de mi maestría. Fresquecito. Fresquecito y con los guantes puestos. Loco por decir, voy acá a Como es el revolucionarlo mundo, todo. Y nos llegó, y ahí voy con la respuesta. Llegó eso, y lo primero que yo hice, yo vi el papel, lo cogí, le saqué una copia, y lo volví a poner ahí. Y empecé a trabajar por mi lado. O sea, como a desarrollarlo. Y los concursos son una bestia muy de atacar en el tiempo apropiado. O sea, no es a riesgo, por lo tanto, el tiempo que uno tiene que invertir está medido. Pero en ese momento yo tenía mucha energía y mucho tiempo. Entonces nos pusimos a trabajar y él iba por un lado y escuchaba las cosas y yo también iba por mi lado. En ese momento estaba Heidi en el taller también, Heidi Turbides, que es mi hermana. Y ella trabajaba muy bien, siendo el rol que Cristina llegó a suplir luego, que era mediadora entre mi papá y yo. Entonces, ese proyecto empezó a formarse con un diálogo. Y papi diciendo su cosa, yo diciendo mis cosas. Y tuvimos la suerte de que Heidi cogía y como que lo armaba y lo desarrollaba y empezamos a disparar y tuvimos muchísimo encontronazo en ese proyecto, pero mucho. Y pleito. O sea, para que esté claro aquí, pleito de traer cosas, ¿tú entiendes? Como que, Sí. y que no se quedaba ahí. El domingo nos juntábamos y comíamos. Quiero llegar ahí. ¿Cómo ustedes logran eso? Porque, bueno. No, eso se logra porque es que tú tienes que compartimentar. Es obligado. Si no te vuelve loco. Tú no quieres tener ese agrio con mis hijos yendo a buscar croissant los domingos. O sea, no es algo como que con él. De lo que, Y hay que reconocer algo. Yo te escucho hablando, por ejemplo, en mi caso no sucedía tanto así. Ustedes, o sea, dos figuras masculinas, o sea, Sí. con mucho empuje. Sí. Ahí hay un tema, ahí hay un componente. Sí, no. Mira, Chris, La cómo está. personalidad y yo no sé. Claro. Es ahí. Porque la cosa creativa a un lado y también las personalidades y dilo, los temperamentos también es. Desahógate, Chris. O sea, si quieren que les Esto va a diga ser algo... terapia. Claro. Bueno, que digo que es un tema, que sea Sí. nuevo, masculino. En el mundo creativo hay que llegar incluso hasta a reconocer las energías. Nosotros tenemos energía femenina y masculina. O sea, yo soy mujer y tengo energía femenina y masculina. Y el hombre igual. Y hay un momento que el thrive te lo da la energía masculina. Y ella viene acompañada de todos esos efectos especiales que tú estás describiendo ahora. Totalmente. Qué bien Y hay descrito. momentos que la energía femenina, la de la contención, la de la moderación, hace parte del juego. Entonces yo creo que en el mundo creativo debemos incluso hasta darnos el permiso de decir, ok, ¿cuál es la energía que en este momento para sacar este proyecto debe de venir? Así es. Porque hay veces que tú tienes la energía femenina y no va para ningún lado. O sea, tú tienes que traer la otra. Así que esos efectos especiales de ese proyecto me parece súper interesante que la audiencia lo escuche y que tú nos sigas narrando qué pasó. Porque ahora yo estoy como viendo una película. Yo quiero saber qué pasó. Bueno, el proyecto, primero es un proyecto que para mí tiene un lugar particular. El proyecto se desarrolló como un centro de visitantes para los cocos en Barahona. ¿Se lo dieron al proyecto? Terrenal. Espérate. No, ok. Ah, no, yo entendí que fue que se lo dieron. Ay. Perdón. Entonces, el proyecto fue un concurso muy bonito. Era de concientización. Era el primer parque eólico en el país. Parque eólico. Eólico, sí. Ujú. Allá en el sur.
en una comunidad sumamente empobrecida donde nunca había energía. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, la industria de pesca nunca se desarrolló porque los peces no se podrían mantener. Entonces, y había poca cosa que hacer en esa zona, era una zona muy, muy empobrecida. Y ese proyecto llegó con un empuje de una empresa tipo Gehaina, sumamente estructurada, y lo vimos como una mega oportunidad. Y ahí se invitó, ahí estaba Caralba, ahí estaba Selman, Armando Vicario, estaba, no me acuerdo, había un paquetón de superstars del mercado local. Y bueno, le metimos, ¿verdad? El proyecto inició entendiendo que para concientizar tenemos que tratar de transportar al usuario. Y esa es de las mejores conversaciones que yo he tenido en diseño en mi vida. Hablando con mi papá de cómo él veía esa transmisión y cómo yo la veía. Yo la veía muy distinta a él. Y yo veía que el edificio tenía que hablar de una cosa y él decía que tenía que hablar de otra cosa. Pero se complementaron. Yo quería usar una tecnología, no era tecnología, eran, ¿te acuerdas? Los aire acondicionados solares. Claro. Una diversidad de oportunidades para mostrar diferentes alternativas de tener sistemas de generación de energía completamente renovable. Recolección de agua. Y el viento generaba una turbina que te pompeaba o te bombeaba el agua hacia un reservorio que quedaba arriba y eso se usaba para riego. Y algo magistral, realmente magistral, que papi sacó. Que ahí yo dije, esta vaina lo ganamos. No había manera de transferir la escala de los molinos al visitante. No había manera, no hay manera. Porque uno lo visitaba y veía el tamaño y veía las aspas que llegaban en 3 camiones, 3 furgones. Y tú no te das cuenta. Eso está dando vuelta y tiene 3 camiones de largo cada cosa. Yo me acuerdo que esos molinos específicamente tenían 90 metros de diámetro. 90 metros de diámetro. Mm. Y papi dijo, mira, yo tengo una idea. Vamos a sacar la entrada del centro, va a ser un círculo, un radio. Y tú entras en el carro y tú estás dando la vuelta. Y el centro era como una media luna. Muy cool, la verdad. Media luna y medio sloped, así como una... Cada vez que yo paso por el elevado de la Kennedy con la República de Colombia, se ve mucho porque es una curva así que se arranca y se aterriza. Entonces se veía como algo que tú estás levantando una parte de esta mesa redonda, tú la estás levantando, por ahí ventila, y ese círculo era los 90 metros de las aspas. Ya de repente tú te transportas a la escala del artefacto. Y tú llegas y tú te paras y era un mirador verde y tú miras al parque y, óyeme, te llenó. O sea, y aparte de que se hacía fácil venderlo, explicarlo. Te creaba una experiencia de todo. Entonces, lo presentamos. Y yo siempre como que trataba de meter algo del arte. En ese momento Olaf Aurelius estaba sacando unas líneas como de energía azules, que me acuerdo, eran parte siempre como del discurso al principio, de dónde sacaba la idea uno. Y lo que decía era que la energía no es palpable. O sea, lo que es palpable o lo que tú ves, es el resultado de fuerzas que no son visibles. Entonces, todas las decisiones de ese proyecto, y fue un criterio que impuso mi papá correctamente, todas las decisiones de ese edificio tienen que responder a un factor climático, 100%. El ancho tiene que ser 14 metros porque es la medida más eficiente de la ventilación cruzada. La forma del edificio tiene que bloquear la insolación de sol para que se proteja. Entonces, y eso lo ubicamos, por eso la media luna, contra el sur-oeste,
Y entonces ya de repente tenemos un edificio que responde a los vientos, responde al sol de manera perfecta, o sea, idónea. Y entonces la experiencia del usuario en su momento era muy de táctil y de entender cómo era que se funcionaban las cosas, y era muy hasta se me olvidó cómo se llama ese tipo de museografía. Pero Ya. Interactivo. No, Ajá, interactivo. tiene Inmersivo. es un interactivo, nombre. pero un nombre específico. Yo no quiero decir. Bueno, me voy a acordar Ahí. mientras tú vas hablando, no te apures. Y entonces la experiencia era completa. Había unas aulas, y las aulas estaban en un lugar donde no tenía la ventilación cruzada. Ahí fue que pusimos las chimeneas solares, que lo vimos en arquitectura del Medio Oriente. Donde tú tienes unas torres que se calientan arriba, tenemos una chapa metálica y unos ventiladores de viento que te succionaban aire, que estaba enterrado un ducto que salía como 15 o 14 metros fuera del área, enterrado, con un inlet, ahí, una entradita de aire. O sea, ¿Ustedes tienen dibujo de eso? sí, está dibujado. Eso lo tenemos que compartir, eso que él está describiendo, Rosángela. No, es Pero- un proyecto bellísimo, Wow. honestamente. Y aparte que el agua que se recolectaba, o sea, cuando llovía, lo recolectábamos en ese almacén y percolaba luego a una especie de reservorio, y de ahí que se subía. Y ese reservorio se percolaba en un anfiteatro. O sea, era una cosa que tú lo Sí. veías en papel y tú decías, esto está perfecto. Se Una presentó- especie de laboratorio de múltiples alternativas de cómo manejar y cómo beneficiar con la energía, creando energía en diferentes formas, y cómo dan los resultados para no tener que consumir tanto, y al mismo tiempo lo que consumían que pueda ser generado de forma adecuada Eficiente. y eficiente. Era un principio sostenible sí. perfect. ¿Qué año fue eso? 2009, 2010, por ahí. Sí. 2010. Y ganamos. Y eso fue... ganamos, pero espérate, eso fue sumamente gratificante. Fue un concurso de ideas. No era... Se evaluó si se iba a construir, pero en una zona así, no, como que no tiene mucho sentido una inversión de esa envergadura. Estructuralmente nos consultamos con Reginal. A mí me encantaba la estructura, era una malla romboidal que luego lo usamos en la Plaza de la Gustavo. ¿Qué aprendiste de eso? De esa experiencia Aprendí- con tu familia. No, aprendí el valor de escuchar. Eso es lo primero. De entender que no es uno que está diseñando. Full. O sea, uno sale de la uni y llega, y de la maestría también, y es uno mismo que está haciendo todo. Tú haces el InDesign, tú haces el Illustrator, tú haces los diagramas, tú haces los planos, tú haces el modelo, tú renderizas, tú haces todo. Pero ahora mismo no se trata de tú resolver todo, se trata de cuál es tu fortaleza, cuál es la fortaleza del otro y cuál es el mejor propósito del proyecto. Entonces la ética de trabajo que lo mencionó ahorita, y no me voy a cansar nunca de decirlo, quien abre la oficina es mi papá. Y de los últimos que se va es él, a sus 73 años de edad. Perdón. ¿Y usted lo hace? ¿Usted lo hace por cuál convicción? Eso está de más. ¿Se puede editar esa parte? ¿Cuál es su convicción de abrir y cerrarlo? No, es la costumbre de trabajo. Tú te sabes que uno busca una rutina donde tú te sientes cómodo y tú lo haces. Tú no tienes que tomar decisiones de que a qué hora voy a entrar yo a la oficina. Ya yo sé que yo me levanto, subo al gimnasio los días que me toca, bajo, me baño y tal, me cambio, pum, voy para allá. Y eso es. Y termino, y después que yo termino, también me gusta como mirar qué es lo próximo para mañana, qué cosa de esa, y uno se va. O sea que también Sí, el... Pero, en otras palabras, crea uno una rutina de trabajo. Siempre. Y eso me da resultado a mí. Y eso es algo que, por ejemplo, a nosotros con nuestros hijos nos lo han enseñado desde que son pequeños. El valor de tener una estructura,
de tener un enfoque, de cómo a través de la repetición, entonces logra sostenerlos y llegar a entregar cosas y hacer cosas y alcanzar logros. O sea, si esa estructura no se crea, por tan sencilla que sea a la hora del baño, a la hora de la comida, la forma, el lugar, repetirlo constantemente, no que un día sea una hora y otro día sea otra. Si no se logra de esa forma, entonces no se construye el aprendizaje y lo logra sostener en el tiempo. O sea que es algo que uno quizás porque lo ve que es como en una educación de niño pequeño, pensaría como que solamente en una etapa de la vida, pero no. O sea, es el marco del hacer en diferentes facetas. Que yo creo que uno cultiva con los niños, por ejemplo, la seguridad, porque saben que cuentan con algo cada X tiempo. Me imagino también que parte de la forma de usted sentirse en control de lo que está pasando y dando un poco también de independencia a las generaciones que están manejándose. Pero yo tengo una duda. O sea, a ustedes ahora mismo están los tres diseñando, o por ejemplo, Chris está más enfocada en tal cosa. Javi, o usted, ¿cómo lo están manejando ahora mismo? ¿Cuál es la dinámica? ¿Es el secreto familiar? No. Bueno, Yo creo que los tres estamos manejando... participando directamente en los proyectos. No todo el tiempo uno está en eso solamente, sino que tiene que ver... Bien todos, exacto. ¿No se dividen los proyectos ustedes? Sí. Sí, por supuesto. Sí. Ahí tú coges, hay leads que cada uno, aparte de que el contacto con los clientes cada uno lo maneja distinto. Hay ciertos clientes que son papi se encarga, hay otros que me encargo yo. Es muy dinámico, hay proyectos de todo tipo. Uno sí participa y opina y mira y recomienda o dice y las recomendaciones ya no vienen de aquí para allá, vienen de allá para acá también, muchísimo, quizá más. Y una pregunta, a mí cuando te escuchaba hablando, Javi, y tú contabas el proyecto, la parte en la que tu papá propuso la entrada con esa forma arquitectónica, yo conecté mucho cuando lo estabas contando con esa sensación de admiración y como de sorpresa por ese logro que se estaba proponiendo a nivel de creación. ¿Eso en algún momento tú solo llegaste a manifestar a tu papá? ¿Eso es algo que...? Peleándole. No. Javi es muy expresivo. Sí, muy expresivo. Cuando está enojado y está... Para bien y para mal. Exacto, para bien y para mal. Pero también cuando... Señor, mi persona pública es bastante... Moderada. O sea, por favor. O sea, ¿Y cómo usted lo recibió? O sea, cuando usted escucha eso de un hijo, ¿qué significa? No, uno siente un orgullo muy especial. Eso tiene que ser muy grande. Yo creo que cuando nosotros estemos en esa etapa con nuestros hijos, vamos a poder sentir esa maravilla de vida que cuando uno se da el permiso de también reconocer y de decir algo, eso es una emoción un indescriptible. Honestamente. Yo lo veo a ustedes y como que siento como una envidia de la buena. Que qué lindo ver cómo pueden cada uno, aunque se maten, como que fluir en lo que le gusta hacer. Ojo, voy a defender ese concepto. Miren, hay que pertenecer a un negocio familiar para comprender que en el vocabulario de un negocio familiar matarse no es el mismo concepto que usted tiene, es otro. Son dinámicas, son conversaciones, son confrontaciones que se dan que el que no pertenece al entorno familiar juraría que se están matando. A ver, voy a contar un poco a modo muy personal lo que yo veo y siento. O sea, ustedes tienen la bendición de vivirlo en vida. O sea, yo tuve un padre que fue arquitecto y yo ya cuando vine a relacionarme a este mundo ya él no estaba porque había muerto. Entonces yo los veo a ustedes, yo los veo como un reflejo de la oportunidad de poder vivirlo, de sentir esa generación de diferentes perspectivas que es una real bendición. Y en salud, pues yo lo veo a usted está en perfectas condiciones. No, no te imaginas cómo están. Y la verdad es que, o sea, les digo desde este lado que no tengo la oportunidad de vivirlo. Ustedes toditos están viviendo ahí. Ustedes tienen una súper bendición, oportunidad. Vamos a repartir Kleenex aquí ahora. O sea, yo lo estoy llorando. No grito. Y lo veo, y no lo veo desde el lugar de la tristeza. Lo veo como
wow, qué bonito que eso existe y que me hubiese encantado vivirlo. Claro, o sea, decir lo contrario, no, porque miren las cosas que yo me pregunto. ¿Cómo mi papá hubiese recibido esto? Hay veces que digo, yo sé que tú estás contento. O sea, como que cosa, como que yo lo vivo desde otra perspectiva. Y ustedes tienen, o sea, la bendición de tenerlo, vivirlo en todas sus perspectivas. Tu hermano que es ingeniero, tu mamá que está metido también, tu papá que lo está viviendo contigo, que se está matando, pero que ustedes lo van a recordar como experiencias de vida y de oportunidades de crear maravilla y de crear conexión interna entre ustedes, de que nada se lo va a permitir desde otro espacio. Y proyectos bien logrados. Claro. Porque el sedazo, que primero o sea, un groundwork o una fundación es correcta de mi papá, pero el sedazo quizás de juventud, el sedazo de... Él dice juventud con un dedo hacia la hermana, porque tú no eres joven. Bueno, pero, o sea, lo que quiero decir que hay varios como niveles de sedazo ahí. Uh-huh. Hay varios filtros. Sí. Y los proyectos terminan curándose bastante. Y hemos tenido también la dicha, y hay que decirlo, de unos clientes que también filtran. Sí. Y también, porque son igual de importantes. Mi papá siempre decía, o siempre dice, de hecho, que no hay proyecto malo con cliente bueno. Sí. No lo hay. O sea, el hecho de que hemos tenido el privilegio de tener a mi papá, pero también el privilegio de que su trayectoria y su manera de trabajar históricamente nos ha traído unos proyectos, o sea, yo no me puedo ni soñar, o sea, hay que trabajar muchos años para conseguir la confianza que él ha creado para poder atraer ese tipo de clientes. Ahí va yo. Cuando Rosaniel y yo estábamos organizando un poco el episodio, decíamos, wow, cuando yo veo en mi zona, que es Piantini, un letrero que tiene la firma de ustedes, yo siento paz. Qué bueno, gracias. Los digo porque sé que va a aportar a mi espacio, a mi urbanización. Yo sé que Javier tiene un celo importante por las personas que caminamos por ahí. Sí, 100%. Sé que está totalmente empoderado con eso. Don Juanín, cuando yo vi por primera vez un proyecto suyo, yo trabajaba con doña Aurora Blanc. Y yo recuerdo haber pasado a un apartamento que creo que se llama Las Ramblas. Es un proyecto de ustedes y usted estaba ahí y yo estaba ahí. Usted no se acuerda porque eso fue hace muchísimo tiempo. Y recuerdo que en ese momento había una persona, ustedes tenían unos grandes balcones, quería como integrar lo de adentro, como integrar lo de afuera hacia adentro. Y decía, wow, esto que estaba tan bien pensado, este cliente que quiere integrar esto y esto me encantaba como estaba. Y yo sé, o sea, y pienso en ese proyecto y pienso en un proyecto que yo ahora mismo que eso fue hace 15, 20 años, no, corríjame qué tiempo fue que se hizo ese edificio, no yo creo sé. que un poquito más de 15. ¿Verdad? Sí. Más de 15 años. Y yo perfectamente pudiese mudarme en ese edificio ahora mismo porque estaba tan bien concebido que son cosas atemporales, pero que a la vez marcan un criterio, una forma de hacer las cosas. Esa distribución es buenísima. Pero tiene una ventilación cruzada excelente y un balcón sur como el norte. Me encanta. Ese proyecto es mortal. O sea, la distribución de eso, yo decía, doña Rita, esto está bien pensado. O sea, la distribución de esto tenía las dimensiones no exageradas, pero tampoco era pequeño. Entonces estaba todo como tan organizadito. Y que ahora cuando yo veo, por ejemplo, en las esquinas que ustedes están haciendo estos edificios que están también en colaboración con otros diseñadores, decía, bueno, el resultado de esto que viene por aquí va a aportar al espacio de la ciudad. Y son proyectos que de verdad admiro y que lo admiro ustedes como lo llevan como parte de lo que están creando. De verdad que sí. Muchas gracias por haber estado aquí junto con nosotras. Vamos a hacer otro episodio, Javi, porque tú tienes que venir con otro de las personas que viven la arquitectura con el tema de disfrutar la ciudad, porque Javi hace parte de Trazado, que ya nosotros hemos tenido a unos cuantos invitados que hacen parte. Hay 3 ahí. Pero miren el espacio, mírenlo, queremos invitarlos a todos para poder sostener estas conversaciones.
Y a tu madre, que la invitación también queda pendiente, ¿verdad? Este espacio es para ustedes. No, imagínense también a Jorge que lo traigamos y que hable a nivel de la ingeniería, toda esta gente aportando ideas y Jorge segurito pasándola de calle con ustedes. Para nosotros ha sido un momento muy especial tenerlos aquí, escucharlos. En mi caso, verme reflejada. O sea, yo siento que como que ya los conozco a ustedes. O sea, porque conecto como con esa misma realidad. Y darse el permiso de compartirlo con nuestra audiencia, para nosotros es invaluable. O sea, yo creo que las conversaciones cuando son honestas, que conectan con lo que verdaderamente apasiona, cuando uno transmite esa experiencia desde el lugar de aportar, es algo que se siente. Y nosotras la hemos sentido así en el día de hoy. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo estoy muy feliz de que Michelle, hayamos José inaugurado esa dinámica de generaciones con ustedes. Es real privilegio, de verdad. Me siento feliz de que esto esté pasando en este momento. Muchas gracias. Gracias. De verdad Es que sí. mutuo. O sea, Y pueden volver cuando quieran. cuando me inviten. Un honor para nosotros. Si las personas quieren conectar con esos proyectos y esas creaciones, ¿dónde los pueden encontrar? Ya sea en redes sociales, página web, PérezMorales.com. perezmorales.com. Lo encuentran y ahí está. ¿Está el del concurso ahí? Sí, claro. El proyecto. Nosotros, si hay como una parte de la página específica, nos pueden pasar el enlace y nosotros lo vamos a compartir, claro. porque la verdad es que fue como una película, nos quedamos escuchando todo y la forma de tú terminar la película pues, fue genial. O sea que si usted no ha visto este episodio, váyase a YouTube y miren nuestras reacciones siguiendo toda esa narrativa y ese final de Ese proyecto fue una super experiencia para mí. Hay otro proyecto que también fue ya al final de esa experiencia. O sea ya, que- ya ahora, reciente. Y al principio de nosotros trabajar juntos y ahora al final de colaborar. O sea, ya colaborando y ambos ganamos. Y la ambos dinámica igual de ahora. gratificante. Y la dinámica ahora se sintió diferente. ¿Cómo? Fue un tiro así, directo. Y Dejaron de le dimos perder con tiempo. todo, no perdimos tiempo, le dimos con todo y fue maestral. Madurado. Uno va a encontrar Fue- modismo, porque Maestral. ustedes no tienen tanto el contronazo como... No, ya no. eso es lo Ya que es muy uno distinto. va, ya es... Ya es muy distinto. Y tenemos diferencias de criterio y todo, pero ya se maneja. Se maneja ya en otra, como con una confianza de que sabemos que cada parte está tratando de hacer lo mejor. Porque ya yo creo que no es el ego actuando. El Exacto. ego está a un lado. Exactamente. No hay Ya que- no es no hay que quien marcar tenga la territorio razón, ni- nada. Ya todo el mundo está clarísimo de lo que hay. Tú le tienes un respeto increíble a tu papá. Me imagino que él se ha ganado su respeto. Por Y supuesto. tú que ya estás conectado, empapada con todo y aparte de que esa paciencia que se te ve a ti, centrada de hacer que todo pase, me imagino que cada uno ya va cogiendo ese punto donde cada uno está aportando algo y que no es quien tenga la razón, sino lo mejor para el Las proyecto. fortalezas. Sí. Sí. Eso estamos Genial. complementando. Bueno, Pero no. señores, pues gracias nuevamente por estar con nosotros. Si quieren ver otros episodios increíbles con gente chévere que está conectado a todo este mundo del diseño, tanto como arquitectos increíbles que también son parte también de trazado, diseñadores industriales, diseñadores interiores, y bueno, toda la magia que embarca el mundo del diseño, vayan a Espacio Diseño, rayita abajo el podcast, en Instagram y en YouTube en Espacio Diseño. Así que denle a seguir a todo eso para que las notificaciones le lleguen cada vez que sale un episodio nuevo y les haga ya todo automatizado. También si quieren ver más de estos productos que están viendo acá, que son dentro del estudio mío, pueden entrar a michelleurtecho.com o visitarnos, venir aquí al showroom que están recibidos y ver también de esos proyectos que trabajamos así con ese amor, pasión, sobre todo de muchos centros de salud, de centros de pediátricos, ginecológicos, de hospitales y todas esas realidades como también residenciales y comerciales, pues ahí también en michelleurtecho.com. ¿Y tú, amiga? Bueno, pues pueden entrar en contacto conmigo en Rosangela Viro _oficial.
Ahí ustedes pueden entrar en contacto con los proyectos de interiorismo, con mi rol como directora creativa en Cerarte, con todos aquellos recursos que estoy creando para diseñadores, arquitectos que quieren vivir de esta profesión de una forma que sea rentable, que se disfrute. Pues ahí también pueden encontrar contenido y conectamos de esa manera. Recuerden que en Instagram, en el Espacio Diseño el Podcast, déjennos saber sus opiniones, qué les pareció este episodio, qué les gustaría que conversemos para nosotros poder compartirlos y seguir animándonos. Súper, pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye.